Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un tema que, les prometo, los va a tener al borde de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que a simple vista puede sonar un poco explosiva. Literalmente. Nos vamos a preguntar, ¿logrará Yaman prender el globo en Grecia con su cigarrillo? Sí, han oído bien. Una situación que suena a película de acción de bajo presupuesto, o quizás a una anécdota de esas que uno piensa que solo ocurren en Internet. Antes de empezar a desmenuzar esta incógnita que nos intriga tanto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, tienen que darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras aventuras de conocimiento, misterios por resolver y curiosidades que desgranamos semana tras semana. Además, su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que mientras se suscriben, vamos a meternos de lleno en esta historia. ¿Qué significa realmente esta pregunta? ¿Es una metáfora? ¿Una leyenda urbana? ¿O hay algo de verdad detrás de esta peculiar escena? Pues bien, la premisa, para los que no estén familiarizados, gira en torno a la idea de que Yaman, un personaje cuya identidad exacta puede variar según la fuente, un aventurero. ¿Un bromista? Un científico un poco loco supuestamente intentó encender un globo aerostático gigante, de esos que surcan los cielos, utilizando nada más y nada menos que la llama de su cigarrillo. Y para añadirle un toque dramático, el escenario elegido para esta audaz hazaña habría sido nada menos que Grecia. Sí, imaginen la Acrópolis de fondo, el Partenón observando silencioso, y un globo a punto de inflarse con el fuego de un simple cigarrillo. La imagen es casi cómica. Pero, ¿es esto plausible? ¿Es realmente posible inflar un globo aerostático, sobre todo uno de gran tamaño, con la pequeña llama de un cigarrillo? Aquí es donde entra la ciencia, o la falta de ella, en esta historia. Un globo aerostático funciona gracias a que el aire caliente es menos denso que el aire frío. El principio es simple: calentamos el aire dentro del globo, este se vuelve más ligero que el aire circundante y ¡voilá!, el globo asciende. El problema, y es un problema mayúsculo, es la cantidad de calor necesaria. Para inflar un globo aerostático de tamaño considerable, se requiere una fuente de calor potente y constante. Hablamos de quemadores de propano, que generan una llama intensa y un gran volumen de aire caliente de manera rápida. Piensen en un soplete industrial, pero a gran escala. Ahora, comparen eso con la pequeña llama azulada y danzante de un cigarrillo encendido. La diferencia es abismal. La temperatura de la llama de un cigarrillo es relativamente baja, y la cantidad de calor que emite es mínima. Simplemente no hay suficiente energía para calentar el vasto volumen de aire dentro de un globo hasta el punto de hacerlo ascender. Si intentaran hipotéticamente dirigir la llama de un cigarrillo hacia la tela del globo, lo más probable es que lo que lograran fuera, en el mejor de los casos, quemar un agujerito, o en el peor, prender fuego a la tela del globo. Y créanme, ver un globo gigante ardiendo en el cielo griego no suena precisamente a una operación exitosa. Sería un espectáculo, sí, pero definitivamente no el que Yaman, o quien quiera que sea el protagonista de esta historia, tenía en mente. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? Es muy probable que sea una exageración, una leyenda urbana o quizás una anécdota que se ha ido contando y distorsionando con el tiempo. Podría ser que alguien intentara algo similar en menor escala, con un globo muy pequeño, y la historia se magnificara. O quizás simplemente es una idea absurda que a alguien se le ocurrió y que por su naturaleza llamativa y un poco tonta, se ha quedado circulando. La elección de Grecia como escenario también añade un toque de romanticismo y grandilocuencia a la historia. Imaginen la imagen de un acto tan moderno y un poco imprudente contrastando con la antigüedad y la majestuosidad de los monumentos griegos. Es un escenario que invita a la imaginación, y eso, en el mundo de las historias y los mitos, es un ingrediente poderoso. Si analizamos la logística, incluso si por un milagro científico improbable, la llama del cigarrillo pudiera calentar el aire, el proceso sería increíblemente lento. Inflar un globo aerostático puede llevar desde unos minutos hasta media hora, dependiendo de su tamaño y de la potencia del quemador. Imaginen a Yaman agitando un cigarrillo, intentando mantenerlo encendido y dirigiendo la llama hacia la abertura del globo durante todo ese tiempo. Sería una tarea hercúlea, y francamente bastante absurda. Además, la seguridad es un factor fundamental en el mundo de los globos aerostáticos.
Los pilotos y las tripulaciones están entrenados para manejar equipos especializados y seguir protocolos estrictos para garantizar un vuelo seguro. Intentar algo así con un método tan rudimentario y peligroso sería una irresponsabilidad mayúscula. Así que, para ser completamente honestos y basándonos en la ciencia y la lógica, la respuesta a si Yaman logrará prender el globo en Grecia con su cigarrillo es, categóricamente, no. Es físicamente imposible inflar un globo aerostático de forma efectiva y segura con la llama de un cigarrillo. La cantidad de calor y el volumen de aire caliente que se necesita simplemente no se puede obtener de esa manera. Ahora bien, esto no le quita el encanto a la historia. A veces las anécdotas más inverosímiles son las que más nos divierten y nos hacen pensar. Nos hacen cuestionar los límites de lo posible, nos invitan a imaginar escenarios fantásticos y nos recuerdan que la imaginación humana no tiene límites. Podríamos pensar que quizás el globo al que se refiere la historia no es un globo aerostático convencional. Tal vez sea un globo de juguete o un globo de fiesta. En ese caso, la historia cambia por completo. Un globo de fiesta pequeño sí podría inflarse con aire caliente, aunque la llama de un cigarrillo seguiría siendo un método poco práctico y peligroso. Aún así, la pregunta original se centra en el globo en Grecia, lo que evoca la imagen de un globo de gran tamaño, como los que se ven en eventos o competencias. Otra posibilidad es que la historia sea una especie de metáfora. Quizás el globo representa una idea, un proyecto o una situación que requiere un impulso inicial, y el cigarrillo representa un medio pequeño, quizás inapropiado, para lograrlo. En ese sentido, la pregunta sería si un esfuerzo modesto puede tener un gran impacto. Pero si nos atenemos a la literalidad del título y la imagen que evoca, estamos hablando de la acción física de inflar un globo. Y volviendo a la imagen de Grecia, imaginemos por un momento que esta historia fuera real. ¿Cómo reaccionarían las autoridades griegas? Se convertiría en una leyenda urbana local. Sería la anécdota perfecta para contar en una taberna al anochecer. Probablemente algo así sucedería. La audacia o la locura de tal acto dejaría a muchos con la boca abierta. Pero como ya hemos establecido, la ciencia es contundente. La física de la flotación en aerostatos es clara. La pequeña llama de un cigarrillo es insuficiente. Por lo tanto, Yaman, a pesar de su posible valentía o imprudencia, no lograría inflar un globo aerostático con su cigarrillo en Grecia, ni en ningún otro lugar. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de la idea, de la imagen mental que nos crea. Es una historia que, aunque probablemente falsa, tiene un cierto atractivo. Es un recordatorio de que no todo lo que escuchamos o leemos es necesariamente cierto, y que es importante aplicar un poco de lógica y conocimiento para discernir la realidad. Quizás la verdadera lección de esta historia, si es que la hay, es la importancia de usar las herramientas adecuadas para la tarea correcta. Si quieres inflar un globo aerostático, necesitas un quemador potente. Si quieres encender un cigarrillo, un mechero o una cerilla son las herramientas apropiadas. Intentar mezclar estas funciones, o usar un método inadecuado, rara vez lleva al éxito. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante pregunta de si Yaman logrará prender el globo en Grecia con su cigarrillo. Hemos analizado la física detrás del funcionamiento de los globos aerostáticos y hemos llegado a la conclusión, basada en principios científicos, de que es una hazaña físicamente imposible. La llama de un cigarrillo, por más que se agite o se insista, simplemente no tiene la potencia calorífica necesaria para inflar un globo de tamaño considerable. La historia, por fascinante que suene, pertenece más al reino de las leyendas urbanas o las anécdotas exageradas que a la realidad. Es una idea que despierta nuestra imaginación, pero que no se sostiene ante el escrutinio de la lógica y la ciencia. Así que aunque la imagen de un intento tan peculiar en la majestuosa Grecia sea atractiva, debemos aceptar que la respuesta es un rotundo no. Ha sido un placer desentrañar este curioso enigma con ustedes. Espero que hayan encontrado esta explicación informativa y sobre todo entretenida. Me encanta cuando podemos mezclar un poco de curiosidad con un toque de conocimiento científico para entender mejor el mundo que nos rodea, incluso las historias más disparatadas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que podría haber alguna interpretación diferente? ¿Se les ocurre alguna otra pregunta intrigante que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy deseando saber lo que piensan.
Y si disfrutaron de este vídeo y aprendieron algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles más contenido interesante. También si conocen a alguien a quien le pueda gustar este vídeo, no duden en asterisco compartirlo. Cuantos más seamos explorando juntos mejor. Y por supuesto si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Son ustedes la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más curiosidades y más conocimiento. Hasta la próxima, exploradores. Adiós.